Ahora bien, el que sea necesario un candado adicional, a mi juicio no. Pero ese es el papel que tiene el presidente de la República y la noción que tiene el presidente de la República y hay que respetársela. Usted dirá, bueno, pero él tiene la mayoría. Bueno, pero el factor electoral determinó que él tenga ese liderazgo y finalmente le va a bendecir. Pero aparte de eso, y por lo tanto, ese candado adicional tiene que darse, el candado del referéndum. Si se quiere primero restablecer el derecho fundamental que tiene la gente a elegir y ser elegido. Ahí se afecta el derecho fundamental. Se dice, bueno, el 272 establece cuáles son las cuestiones que ameritan que haya un referéndum constitucional. Me parece a mí que hay una especie de ironía constitucional. ¿Por qué? Ironía constitucional. ¿Por qué? Porque ahora no lo va a elegir el presidente. Que yo lo alabo eso, porque un presidente en un sistema presidencialista renunciar a la potestad que tiene de designación del procurador es, primero, contradecir toda la propuesta que tiene en materia de seguridad ciudadana, que pasa por la política criminal que está a cargo del Ministerio Público. Ahora, no, ¿a mano de quién va a quedar? El presidente tiene la mejor de las intenciones, no tengo la menor duda, pero vamos a darle el curso constitucional que pasa por el referéndum. No hay forma alguna de durabilidad eterna, de permanencia, como el hecho de introducir en el 268 la regulación de la reelección presidencial. Eso es una reforma al método, en este caso de modificación de la Constitución de la República, tanto que no se puede modificar. Es decir, es peor, no se puede modificar, no es ni siquiera un candado. Es que no hay forma de abrir el candado, no habrá cerrajeros para ello. Esa es la realidad. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Carlos Salcedo, que dijimos ahí todo su currículum. Es un penalista, fue vicepresidente ejecutivo de Fijus y es un abogado que nosotros lo invitamos con cierta frecuencia cuando tenemos temas sobre el tapete. Buenos días, Carlos. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, yo me siento aquí demasiado bien, halagado, y también con mi queja. Porque teníamos un tiempecito que no nos veíamos aquí en el set. Sí, eso es cierto. Tenemos que arreglar eso. Hay problemas ahí. Es verdad. No, con gusto. Carlos, tú fuiste de los 50 o 55 abogados que se reunió con el doctor Antoliano Peralta y ahí se dijo de todo. Sí. A la salida, yo por eso pensé en Carlos que vi un reportaje donde tú emitías tu opinión. En sentido general, ¿cuál es tu visión de esa propuesta de reforma? Por lo menos la que circula, la que tenemos un borrador. Mira, por principio, primero, la Constitución de la República es, como norma suprema, también una ley que responde a las necesidades de la sociedad en lo político, en lo cultural, en lo económico, en todos los órdenes. Y por tanto, tiene que ser adaptada, modificada según los factores de poder y las necesidades sociales y de toda naturaleza. No hay que temer a que haya una reforma constitucional. De hecho, hay que propiciarla para que las generaciones se den el estatuto fundamental que en cada ocasión necesitan. Y por lo tanto, si los factores de poder, y en este caso el liderazgo del presidente de la República, venía anunciando la necesidad de reforma para fortalecer la autonomía del Ministerio Público y al mismo tiempo para ponerle algunos sellos, algunos candados al tema de la reelección presidencial, pues evidentemente esta es una oportunidad para hacerlo, porque si el liderazgo nacional, en este caso elegido debidamente, democráticamente por el pueblo, reside fundamentalmente en el presidente de la República, este es el momento para hacerlo, él no puede esperar a salir, y más cuando tiene una fuerza importante en el Congreso Nacional y un respaldo popular también destacable. Doctor, pero un paréntesis, Carlos, ¿es necesario que se pongan esos candados y que se fortalezca más la independencia del Ministerio Público? Y hago la pregunta porque cuando se comenzó a hablar del tema, algunos juristas decían que no era necesario, que cuando se hizo la modificación en el 2010, eso quedó bastante claro. Como abogado, ¿es necesario o cabe la posibilidad de poner más candado y de hacer más independiente el Ministerio Público? Mira, yo soy como Darwin, las necesidades crean los cuerpos, es decir,
En este caso, el presidente de la República tiene una necesidad y crea un cuerpo que le responda a lo que son, diríamos, los valores que él entiende que deben estar reflejados en la Constitución. Nadie puede negar que la reelección presidencial ha sido, diríamos, la tea de discordia Sí. y el problema cardinal de nuestra democracia, no reciente, sino a lo largo de toda la historia desde su nacimiento. Y por lo tanto, esa preocupación reflejada en el presidente y manifestada en el anteproyecto de reforma, me parece un acto de coherencia y éticamente aplaudible o plausible. Ahora bien, el que sea necesario un candado adicional, a mi juicio no. Pero ese es el papel que tiene el presidente de la República y la noción que tiene el presidente de la República y hay que respetársela. ¿Por qué a mi juicio no? Porque los candados están en la Constitución actual. Usted necesita una ley de reforma y esa ley de reforma tiene que ser producida por más de la mitad de cada miembro del Senado de la República y de la Cámara de Diputados. Primera cuestión. Después, tiene que aprobarlo más de la mitad, de las 2/3 partes de la matrícula que haya sido congregada. Y por lo tanto es una mayoría calificada. Usted dirá, bueno, pero él tiene la mayoría. Bueno, pero el factor electoral determinó que él tenga ese liderazgo y finalmente le va a bendecir. Pero aparte de eso, y eso es lo que le falta a esta reforma, y con lo que evidentemente no estoy de acuerdo en la propuesta de reforma, es que no haya necesidad, en este caso, de un referéndum. Se necesita el referéndum. ¿Por qué? Porque usted está integrando a la Constitución de la República, en el artículo 268, que solamente tiene una prohibición absoluta de modificación de la Constitución en la forma de gobierno. Nuestro gobierno es civil, democrático, representativo y republicano. De hecho, estos tres primeros sobran, porque ya siendo republicano es civil, democrático y representativo. Por lo menos en la concepción nuestra, o en la concepción democrática que nosotros conocemos. Y por lo tanto, ese candado adicional tiene que darse, el candado del referéndum. Si se quiere primero restablecer el derecho fundamental que tiene la gente a elegir y ser elegido. Ahí se afecta el derecho fundamental. Se dice, bueno, el 272 establece cuáles son las cuestiones que ameritan que haya un referéndum constitucional. ¿Se afecta o no el derecho fundamental a elegir y ser elegido con el candado? Sí, independientemente del problema histórico que tenemos con la reelección presidencial. Pero no solamente a elegir y ser elegido, y en el caso particular de la autonomía del Ministerio Público. La autonomía del Ministerio Público, bendecida sea. Nosotros aplaudimos que el presidente de la República quiera darle y rodear de mayor independencia al Ministerio Público. Pero esa autonomía e independencia del Ministerio Público, me parece a mí que hay una especie de ironía constitucional. ¿Por qué? Ironía constitucional. ¿Por qué? Porque ahora no lo va a elegir el presidente. Que yo lo alabo eso, porque un presidente en un sistema presidencialista renunciar a la potestad que tiene de designación del procurador es, primero, contradecir toda la propuesta que tiene en materia de seguridad ciudadana, que pasa por la política criminal que está a cargo del Ministerio Público. Ahora, no, ¿a mano de quién va a quedar? Claro, en la reforma se propone que la propuesta de política criminal quedará, entre tanto se produzca la reforma, en manos del Ministerio Público, pero luego pasará al Ministerio de Justicia. Eso está por verse y ojalá se apruebe. Pero en segundo lugar, el Ministerio Público lo va a designar el Consejo Nacional de la Magistratura. Y resulta que el Consejo Nacional de la Magistratura está integrado por personas que incluso no son de elección de voto popular. Están 2 miembros de la Suprema Corte de Justicia. Usted aleja democráticamente la elección de un órgano fundamental de política criminal y política de persecución en todos los ámbitos, no de la corrupción en sentido general. Diríamos la corrupción es el punto de lanza, la punta de lanza del presidente de la República. Y cada vez que usted aleja del soberano en la elección popular, evidentemente que está desgastando la democracia, disminuyéndola, atentando contra ella. Lo positivo, la autonomía, se reflejó en la designación de doña Miriam Germán. Excelente, mejor no pudo ser.
y un cuerpo de fiscales que también sabemos que tienen carrera en el Ministerio Público y que todo el mundo conoce de sus talentos e integridad y demás. Pero yo insisto, si hay en un órgano como el Consejo Nacional de la Magistratura personas cuya elección es de segundo grado, automáticamente usted está degradando, en este caso, la elección popular. Pero además, si usted quiere rodear de mayor legitimidad un órgano como el Consejo Nacional de la Magistratura, usted dice, bueno, está el Poder Judicial, está el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. ¿Y dónde está el Tribunal Constitucional como poder constitucional? ¿Dónde está el poder electoral en su doble manifestación jurisdiccional y de organización de las elecciones? Si queremos darle al órgano mayor legitimidad, aunque sea de segundo grado, los integrantes adicionales, tenemos que entonces darle una pluralidad de participación efectiva. De hecho, algunos observan que por qué que las academias deben estar representadas, que el colegio de abogados, etcétera, y no tienen una base electoral, no son elegidos. Sin embargo, usted tiene que también decir que no son elegidos directamente los miembros del Tribunal Constitucional, tampoco la Junta Central Electoral, pero provienen de órganos de elección directa, de primera generación, y por lo tanto de esa manera se legitima. Yo creo que en sentido general, la reforma, como el hecho, por ejemplo, que ustedes comentaban, el artículo 174, que el presidente de la República ayer en la semanal decía, bueno, que no se entiende, que no hay una eliminación del Consejo. No, el artículo 174 propuesto elimina el artículo 174. Ahora, sí dice en la segunda parte que lo hace para que finalmente sea una ley la que se refiera a la organización y funcionamiento. Pero no está claro el artículo. Exactamente. Porque, claro, dice que va a dejar a que el funcionamiento de la organización esté en manos de la ley. Sin embargo, deja de alguna manera implícito que el Consejo va a quedar vigente. Pero deja también dicho que la organización y funcionamiento dependerá de la ley, pero ¿cuál? También la composición. Cuando la composición, por ejemplo, del Poder Judicial está en la Constitución, no solamente en cuanto a sus integrantes, sino en cuanto al tiempo de duración. Eso tiene que estar en la Constitución de manera paritaria, similar al Poder Judicial, donde claramente el artículo a modificar, y estoy de acuerdo que el funcionamiento quede en manos de la ley como está en el artículo 155 para el Poder Judicial. El funcionamiento del Ministerio Público está en la Constitución, no debe estar, estoy totalmente de acuerdo. Pero la organización y funcionamiento es una cosa, la composición es constitucional. Darle a más gente que de participación en el Ministerio Público, no. Eso tiene que ser la Constitución derivada de los representantes, en este caso, en la Asamblea Revisora. Carlos, yendo un poquito más hacia atrás, porque tú hablabas del referéndum. Si, por ejemplo, el intento de convertir en lo que ustedes llaman cláusula de piedra, lo de la reelección, si no se va a un referéndum, eso significa que en otro gobierno que disponga de la mayoría en las cámaras, puede echar todo eso hacia atrás. Mira, yo estoy más que convencido en lo personal que esa disposición finalmente va a ir al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional evidentemente que acogerá un recurso de inconstitucionalidad. Porque se dirá, bueno, la Constitución es inconstitucional. Claro que sí. Si hay un procedimiento que no se ha cumplido, bueno, evidentemente que la Constitución será declarada inconstitucional por vicio, y ya hay experiencias en la República Dominicana en el Tribunal Constitucional. Pero aquí es el espíritu lo más importante. Porque si tenemos un demócrata indubitable como el presidente de la República, Luis Abinader, y tiene las mayorías para hacerlo, ¿por qué saltarse el referéndum cuando el referéndum es la virtud fundamental de lo que nosotros queremos tener, una democracia incluso por encima del 268, más que civil, democrático, representativo y republicano, participativa? ¿Qué son el referéndum? Democracia participativa directa del pueblo. Y de hecho no es tan directa porque es el 15% de la población que finalmente, de los que tienen derecho al voto, que van a participar. Porque es el 30% de los votantes, finalmente. Y la mitad de eso, más de la mitad, son los que van a votar. Son los que legitiman el referéndum. Por lo tanto, no tengamos sombras sobre eso. Yo le pido al presidente de la República, a Antoliano, mi amigo querido,
que sé que esto debe llamarse a reflexión. Y yo lo decía incluso en la reunión a la que nos convocaron, y decía, señores, tiene virtudes sobradas este proyecto del presidente de la República, pero si queremos ser demócratas y darle mayor participación a la ciudadanía, validar con un sí o con un no, hasta por el honor de la gente, hasta por lo que cada uno tiene íntimamente para sí, de haber votado a favor de una reforma tan trascendente, tenemos que darle en este caso cabida. Yo creo que es una oportunidad de oro. Pero eso es casi otro candado. El que la reforma en lo de antes tenga que someterle a un referéndum. Bueno, es que está en la Constitución de la República. Aquí no estamos hablando del régimen de la moneda, no estamos hablando... bueno, que hay un tema. De hecho, escuchaba ayer en un programa que estábamos juntos, Cristóbal Rodríguez, su opinión en el sentido de que no entraña en este caso una modificación una modificación constitucional, no entraña una modificación en el procedimiento de la reforma constitucional, la introducción de este candado. Y yo digo, pero si no está en la actualidad y para mañana usted tiene que acudir, no puede acudir a ningún medio para modificar la regulación de la reelección presidencial, ¿qué es lo que está haciendo? Es modificando la forma de modificar la Constitución, absolutamente, con esa cláusula pétrea. Por lo tanto, yo creo que aquí hay cuestiones técnicas que fueron las que yo invoqué y algunas de las que he dicho públicamente y he escrito en mis artículos, que tienen que ser necesariamente depuradas. No nos precipitemos. Yo lo dije en ocasión de la reforma del Código Penal y otras. Tenemos tiempo por modificar la forma en cómo los políticos se ven ya en el poder para perpetuarse. Ciertamente la democracia tiene como base fundamental la alternancia en el mando, como dicen los chilenos, la alternabilidad. Este es los principios nodales, cardinales de la democracia. El presidente tiene la mejor de las intenciones, no tengo la menor duda, pero vamos a darle el curso constitucional que pasa por el referéndum. No hay forma alguna de que si atenta, en este caso, contra una cláusula de durabilidad eterna, de permanencia, como el hecho de introducir en el 268 la regulación de la reelección presidencial, eso es una reforma al método, en este caso, de modificación de la Constitución de la República, tanto que no se puede modificar. Es decir, es peor, no se puede modificar, no es ni siquiera un candado. Es que no hay forma de abrir el candado, no habrá cerrajeros para ello. Esa es la realidad. Eso es bueno. Carlos, magnífico. Vamos a una breve pausa porque nos quedan muchísimos temas todavía. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Carlos Salcedo, prestigioso abogado, experto constitucionalista. Carlos, en uno de tus artículos tú hablas de que el 88% de los artículos de la Constitución, es decir, 245 de 277, contienen faltas sintácticas, ortográficas y léxicas. ¿Y cómo es eso posible? Y tú llamas a que se corrija, que esta es una oportunidad de hacer esas correcciones. Mira, qué buen punto, porque incluso vi un tuit de mi querido hermano y amigo y mejor constitucionalista, Eduardo Jorge Prats, que dijo que la fiebre no está en la sábana, cuando mi reclamo salía a la luz pública, de aprovechar la oportunidad de oro que tiene el presidente de la República si queremos tener un país mejor comunicado, con una constitución clara, con una constitución sin ambigüedades, sin confusiones, porque la confusión la dan incluso los intérpretes. Es decir, hay la constitución confundida, que es la que nosotros los abogados construimos para confundir y para lograr el propósito o el interés que tenemos particularmente, o los jueces le buscan la salida. Pero hay la constitución confusa, que deriva precisamente de los errores sintácticos, de redacción, ortográficos y lexicográficos, léxicos. Queda tras de la interpretación, sí, que claro. peor. Si nosotros queremos una normas, coma a veces cambia el sentido. Totalmente. Pero incluso en la propuesta de ahora, en el anteproyecto, hay varios errores de toda naturaleza. Y Fabio Guzmán Ariza, que tiene un libro sobre el lenguaje de la Constitución
y en este caso la Academia Dominicana de la Lengua ha venido propugnando hace tiempo por la limpieza del lenguaje en el texto fundamental y en las leyes, y ha puesto a su disposición al cuerpo de pertenecientes de los del número de la Academia de manera gratuita para que eso sea posible, limpiar el lenguaje. Mira, todo texto normativo tiene una cantidad de dudas, de ambigüedades, que se resuelven con la interpretación Exacto. de diferente naturaleza, la sintáctica, la histórica, la literal, etc. Cuando tú vas a hacer la interpretación literal, si la letra de la ley es confusa, evidentemente que hay lugar a una interpretación perjudicial para la persona que tiene el interés fundamental protegido, o tiene también una confusión que puede derivar en soluciones que legalmente o constitucionalmente no son posibles. Yo le digo a Eduardo Jorge, sí, la fiebre está en la sábana, porque si no tenemos un texto que tenga la limpieza del lenguaje, que tenga la claridad total, por ejemplo el 174, propuesto, ¿quién interpreta eso? Sí. Eliminamos este artículo, bien, para que sea la ley la que determine el funcionamiento y la organización del Consejo Nacional de Ministerio Público. ¿Y qué hacemos? ¿Y el Consejo? ¿Quedó eliminado? Se entiende, se sobreentiende que finalmente va a quedar conformado el Consejo. ¿Cómo va a quedar conformado? ¿Quedará conformado realmente? Pero es propio de un lenguaje constitucional dejar eso al abrigo de una ley que posteriormente también va a ser ambigua, confusa, dudosa. No, el lenguaje constitucional tiene que cuidarse. Yo admiro y tengo que respaldar que hay buenos correctores de estilo en el Congreso Nacional, pero no son todos expertos en lenguaje, como son los académicos de la Academia Dominicana de la Lengua, que están para eso. Y todo están es perfectible, mejorable. Y están dispuestos a colaborar. Fabio Guzmán Ariza hizo un proyecto, un libro, donde está la Constitución actual absolutamente analizada con todos los errores de que ya el trabajo está hecho. Está hecho, esos son 2 o 3 días que se necesitan, y el presidente lo único que tiene en el anteproyecto de ley, proponer que haya una revisión sintáctica, ortográfica, léxica de la Constitución actual y también del texto del anteproyecto que se propone al Congreso Nacional, a la Asamblea Revisora. Yéndonos a otro tema, Carlos, porque hay un tema caliente que fue el resultado de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia con el caso de Odebrecht, donde se descarga a Víctor Díaz y a Ángel Rondón. Ha habido gente que lo ha cuestionado, ha habido indignación, ha habido muchísimos comentarios, inclusive la doctora Milagro Ortiz Bosch dijo que los jueces se conocen por la sentencia. Sin embargo, otros dicen que el problema es que el expediente era malo, que el expediente no tenía sustento. Pero en la historia reciente, todos recordaremos aquel voto disidente de la magistrada Miriam Germán, entonces presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, que indicó efectivamente que con esas pruebas no se iba a caminar nunca, que si se mantenían esas pruebas, ese expediente evidentemente se iba a caer. En pocas palabras, se mantuvieron exactamente las mismas pruebas. Esas no eran pruebas válidas en la República Dominicana, y nosotros lo dijimos. Incluso ustedes recordarán que yo fui abogado de uno de los imputados, sí, que finalmente no solamente salió del proceso producto de deficiencia probatoria o de ausencia probatoria, sino que el tribunal dijo claramente que no cometió ningún hecho penalmente relevante. Por lo tanto, salió como era. Y por eso va a ser ministro ahora. Y por eso ya va a ser ministro. Pero además, en los demás casos, yo nunca entendí cómo se mantuvo a Ángel Rondón y a Víctor Díaz Rúa. Miren, ustedes podrán decir que Carlos Salcedo es feo, chiquito, pie plano, lo que sea. Pero si usted está en un tribunal, usted tiene que demostrarle a Carlos Salcedo que esas pruebas que usted tiene son válidas, legítimas, relevantes, pertinentes, útiles. Ahí no había legalidad, no había utilidad, no había pertinencia, ni había relevancia. ¿Cómo usted va a condenar a una persona que supuestamente sobornó sin los sobornados? Ah, no, que es un
delito de codelincuencia. Perfecto. Entonces, ¿dónde están los codelincuentes? Se cae de la mata. Igual, usted traer por los pelos un delito precedente sobre la base del mismo delito de lavado que está imputando, se trata evidentemente de una distorsión del derecho. Señores, el Código Penal y las leyes penales son ¿para qué? La gente está equivocada. No es para sancionar, es para limitar al Estado en la intromisión de los derechos fundamentales a la libertad, a la propiedad, a todo lo que son los derechos fundamentales de cada ciudadano. Por lo tanto, hay que ponerle candados, frenos, límites al Estado para la intromisión. ¿Y por qué existe en la Constitución de la República la presunción de inocencia? Para que esa persona no sea tratada durante el proceso como culpable. Trataron a todo el mundo como culpable desde el día 1, exhibiéndolo públicamente a todo el mundo sin el derecho para hacerlo. Y finalmente esa sentencia de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia que favoreció a Víctor Díaz Rúa y a Ángel Rondón es a mi juicio tardía, validísima, legítima, que hay que respaldar. Yo siempre digo que cuando el sistema de justicia se comporta a la altura de la independencia que todo el mundo le provee, que se lo da la Constitución y la norma, el corolario de imparcialidad sale a relucir. Y eso es una demostración de imparcialidad. Ahí la presión social, la presión mediática, el impulso público no puede estar por encima de lo que es la administración de justicia o la impartición de justicia en manos de jueces que se presume no solamente su imparcialidad, sino su total independencia. Carlos, pero se demostró, o se dijo y se admitió que sí hubo corrupción, que sí hubo soborno en la República Dominicana. Somos el único país de donde se movió ese tipo de actividad que no hubo condenados. Entonces, se habla de que esto afecta a la seguridad jurídica del país, de que los inversionistas tienen que ver bien, y siempre se pelotea de que quién tiene la culpa de que no se hace justicia y que no se investiga bien. Si el Ministerio Público, porque no sustenta bien los expedientes, o si los jueces. ¿El sistema está funcionando bien? ¿Ese caso fue bien manejado? ¿O hubo debilidades de alguien y por eso tenemos la sentencia que tenemos? Mira, yo ni era abogado del caso cuando se mencionó en el año 2016 o llegó el escándalo de Odebrecht con vinculaciones para la República Dominicana por sobornos importantes. Y yo incluso advertí de los peligros de introducir pruebas que vienen del extranjero y que no pasan por el sedazo del mecanismo interno de esa prueba. Esa cooperación internacional fue manida, fue distorsionada, fue desnaturalizada por el procurador de entonces y el equipo que le sirvió de apoyo. Usted acudir e ir a Brasil para que me den, para que me entreguen. ¿Y cuál es el mecanismo? ¿Y cómo usted lo introduce en la República Dominicana? Porque se lo entregó a aquel país y en aquel país dicen que la prueba es legítima. ¿Qué pasó en Brasil con todos esos procesos? Producto del mal manejo probatorio, del mal manejo y la introducción de la prueba durante el proceso. No porque no haya habido a lo mejor, en este caso soborno, no haya habido con el reconocimiento incluso de la propia Odebrecht. Sí. Pero la propia Odebrecht no se salvó en el proceso. ¿Qué tenía que hacer para salvarse? Declarar lo que le interesara a ellos. Y usted va a creerle a un coimputado. Y aquí digo una cosa, aprovecho la oportunidad. Pero es por eso lo que se está haciendo aquí, Carlos. Pero precisamente, aquí veo... Un tipo que se ha llevado unos cuartos es el que define el testigo principal. Sí, pero ahí aprovecho la oportunidad. El criterio de oportunidad ha sido aquí desnaturalizado de una manera burda. Porque el propio artículo 170 que establece el criterio de oportunidad dice que esa persona que está siendo beneficiada por el criterio de oportunidad tiene que estar en un nivel más bajo, no de coautoría. Si está en coautoría y es parte esencial de la estructura criminal o delictiva, evidentemente que no puede haber criterio de oportunidad. Yo no entiendo cómo hay jueces que han aprobado eso. Eso tarde o temprano lo anuncio hoy. Los abogados que hay ahí, algunos muy buenos y hasta que no sean muy buenos, cuando presenten eso en las instancias superiores o en la Corte Interamericana mañana, eso se va a caer, porque finalmente usted aprovechó
de manera aviesa lo que establece el Código Procesal Penal para simplemente tener una prueba que usted no fue capaz de reunir por otros medios, cuando tiene toda la herramienta y el poder para poder de alguna manera tener la prueba necesaria, que fuera legítima y que tuviera todos los niveles y características que establece el Código Procesal Penal. Pero en conclusión, el caso de Brecht es un caso paradigmático, un caso ejemplar de lo que no debe hacer el Ministerio Público. Un Ministerio Público profesionalizado como el que pretende la Constitución de la República y su ley orgánica, es un Ministerio Público no solamente capaz, sino íntegro, respetuoso del proceso. Aquí se ha vivido reclamando que durante el proceso de investigación, ya con medidas de coerción, el Ministerio Público no entrega ninguna prueba a nadie, cuando le da la gana, en base a lo que un juez dictamine, porque es el Ministerio Público, está por encima de la ley. No importa quién esté hoy, mañana en el Ministerio Público. ¿A quién le está haciendo el favor? A los abogados que saben defenderse, porque mañana eso no va a servir. Se lo van a excluir tarde o temprano y va a pasar lo que pasó en Odebrecht. Pero eso lo advertí desde el inicio, ab inicio. Qué bueno que esto se quede grabado, que esto se quede en YouTube. Sí. Carlos, dos preguntitas rápidas. Pero muy rápido. Sí, muy rápida, porque ya no tenemos mucho tiempo. El tema de la inamovilidad del procurador, ¿cómo lo ves? Y el segundo es la opinión de separar la Procuraduría del manejo de la política y administración carcelaria. Mira, el Ministerio Público inamovible me parece una réplica de lo que es para los jueces también. Debe haber cierto nivel de estabilidad. Pero el Ministerio Público, si no es objetivo en uno u otro caso y de manera permanente, obra como una parte. El Poder Judicial es otra cosa, es un tercero imparcial. El Ministerio Público es una parte. No puede ser beneficiado en este caso de una inamovilidad un funcionario de esa categoría que finalmente sirve a los intereses de la sociedad, pero los intereses del caso que finalmente ha puesto en ejecución. El segundo tema fue... ¿Sabe que ya los años? No, la separación de la parte carcelaria, de administración carcelaria. Sí, la creación del Ministerio de Justicia. Ah, bueno, yo tengo más de 40 años diciendo que hay un conflicto de intereses con las cárceles o el sistema carcelario en manos del Ministerio Público. Eso tiene que pasar al Ministerio de Justicia, porque evidentemente el Ministerio Público no puede estar investigando, metiendo presos, soltando y al mismo tiempo acusando a la persona que tienen en la cárcel. Y eso se presta evidentemente a una seria distorsión de lo que es el sistema de justicia. ¿Tenemos esperanza con esta reforma constitucional de que las cosas cambiarán para mejor? La voluntad política y la determinación del pueblo son las que hacen efectivas las reformas constitucionales. La vocación que tiene el presidente de la República es bueno, por mañana el presidente de la República no va a ser presidente. Vendrán otros líderes y es la sociedad la que de manera unida con una opinión pública, que es la opinión, diríamos, esa fuerza que puede mover a toda la sociedad política, económica, social, cultural, es la única capaz de que la reforma constitucional sea verdaderamente eficiente. Carlos Salcedo, brillante. Muchísimas gracias porque trataste puntos de mucho interés y con mucha claridad. Yo espero que me inviten de nuevo. Recordaré tus últimas palabras y por suerte ahora todo se queda en YouTube para siempre. Para siempre. La doctora Luz Rosa Estrella con su segmento de